Estimado, buenas noches. Este es el segundo video. Y la idea del canal y la idea de los videos que estoy filmando es hacer un fact check, analizar algunas propuestas políticas, pero muy ligadas al ámbito jurídico penal. Y desde ese territorio poder desmitificar algunas cosas o criticarlas o establecer que es una buena propuesta política. Pero para eso evidentemente no nos quedaremos en lo político, sino desde mi expertise nos iremos un poco al ámbito más técnico. Pero sin ser muy cuadriculado para que no se pueda aburrir del tema. Antes que nada, ahí está mi acompañante que está destrozando una zapatilla, como es de costumbre. Pero bueno, en este segundo video vamos a hablar de la propuesta del exalcalde de Lima. Evidentemente nunca terminó su periodo y dijo que lo iba a hacer, pero bueno, Rafael López Aliaga, en el cual él ha propuesto la implementación de grilletes electrónicos para los extranjeros que se encuentren en una irregularidad migratoria. Y voy a citar lo que él dice: apenas es intervenido se le arresta, se le dará un plazo de 30 días para regularizar y se le pone un grillete electrónico para saber su ubicación en todo momento. Entonces el señor López Aliaga pensará que está en Estados Unidos y que existen los fondos económicos para todos los extranjeros que se encuentren en un estatus migratorio irregular. Se les pone un grillete electrónico. ¿Quién lo vigilará? Dios sabe quién lo vigilará. Si no hay ni siquiera cámaras para la Municipalidad de Lima, él quiere que alguien esté a cargo de la vigilancia de los grilletes electrónicos. Bueno, ya por ahí se destruye el aspecto político, económico, pero voy a lo político, jurídico, penal. Entonces, mientras que Leia está destrozando la zapatilla, que solamente queda rastros, ya ni la suela, ¿no, Leia? Bueno, entonces vámonos a los grilletes electrónicos o vigilancia electrónico personal de su ámbito y concepto más técnico. Este no es de este año, no es una medida del año pasado, no es ni siquiera una medida del COVID, es una medida, es una herramienta, es un implemento, es un artefacto del 2017, que se implementó en el 2017 y que tuvo su primer pronunciamiento jurisdiccional, llámese Corte Suprema, Acuerdo Plenario 2 del 2019, y ya en esa época se hablaba de la vigilancia electrónica personal / grilletes electrónicos para una comprensión más fácil, pero no se llegó a tocar y a analizar muy técnicamente ni a generar unas propuestas válidas y que se puedan implementar, que es lo que se requería, ¿no? Que se implementen los grilletes electrónicos. No, simplemente se hizo un análisis muy superficial. ¿Qué vino después? Después vino el COVID. Y en el COVID se implementaron dos normas que también, para ser más riguroso, fueron la 32257 y la 32258, en el cual se favorecía y se impulsaba la implementación de los grilletes electrónicos. Ustedes se recordarán que en la época del COVID, evidentemente, se prohibió el ingreso a los establecimientos penitenciarios, y lo que se buscaba era que los internos disminuir la población penitenciaria. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno implementó normas para que determinados delitos, determinados procesos que no sean tan complejos ni tan graves, puedan implementar un grillete electrónico. ¿Saben cuántos grilletes electrónicos al día de hoy están implementados en el Perú? 60.
grilletes electrónicos. O sea, 60. ¿Y por qué hay 60 y no hay 5.000, 10.000? Uno, por la cantidad. Se compraron, pero nunca se llegaron a implementar. Dos, porque los grilletes electrónicos personales, y esto no lo dice Rafael López Aliaga, tuvieron un problema técnico. ¿Y cuál fue el problema técnico? Que no generaba una correcta ubicación. Es decir, el grillete electrónico, yo estoy en el piso 14, por ejemplo. El grillete electrónico rastreaba que estaba en el piso 1, rastreaba que estaba en el piso 3, o estaba a una cuadra, o estaba cerca, pero nunca fue algo tan puntual y técnico. Por ende, nunca se llegó a implementar con el objetivo que buscaba el gobierno, por esas falencias técnicas. Después, evidentemente, fueron afinando, pero quedó en que existió ese vacío técnico. Y el tercero, que es lo más importante, el razonamiento de los magistrados que permitían o no la utilización de grilletes electrónicos fue bastante mínimo. No lo implementaron a pesar que había una norma que les indicaba que podían hacerlo. Por ejemplo, delitos de bagatela como la omisión a la licencia familiar, conducción en estado de ebriedad, en el cual, si bien es cierto, hay un perjuicio, hay un agraviado en el caso de omisión a la licencia familiar, pero son delitos en los cuales, vamos, el perjuicio es menor a un caso de violación sexual, un caso de tráfico ilícito de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dijo el legislador? Bueno, si es que en estos casos que no son tan complejos y que los agraviados no son tantos como en los otros delitos, y etcétera, 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 con otros criterios mucho más importantes, vamos a implementarlos en estos casos. ¿Qué dijeron los jueces? No, que se queden en la cárcel. Entonces, ya existía y existe una perspectiva errónea de los magistrados de, en vez de deshacinar, en vez de disminuir la sobrepoblación penitenciaria, hacen todo lo contrario. Y existen herramientas para que lo hagan, pero no lo hacen. Entonces, tenemos tres criterios súper importantes que no son utilizados. Primero, el aspecto de la cuantificación. Segundo, el aspecto técnico de los grilletes electrónicos y su deficiencia. Y no es solamente de los grilletes electrónicos, es porque evidentemente para que tenga una exactitud tiene que existir también herramientas que permitan que esos grilletes electrónicos tengan determinada exactitud. Si existen problemas en los penales porque hay antenas que permiten que los internos puedan utilizar su celular sin ningún inconveniente, si hay bloqueadores de celulares que no funcionan, si los mismos internos generan sus propias antenas de comunicación, ¿cómo se espera utilizar unos grilletes electrónicos si es que existe un déficit tan grande en logística? Y el tercer punto, que es el razonamiento judicial, que quizás es el más importante, porque los dos primeros son solucionables al fin y al cabo. Con dinero se puede solucionar. El tercero, con dinero no se soluciona. Los jueces tienen que cambiar esa perspectiva y ese razonamiento que tienen. Y evidentemente no lo van a cambiar de la noche a la mañana. No lo han cambiado con una norma que se promulgó. Entonces, existe una grave actuación por parte de muchas entidades, para que estos grilletes electrónicos puedan implementarse. ¿Usted sabe cuántos son los que se vienen implementando el día de hoy? 60. ¿Y saben cuántos internos
están en los penales a nivel nacional, cerca de 100.000 probablemente. Al 2024 eran 98.000, me parece. De 98.000, solamente 60 tienen grilletes. Pero vamos a ser más prácticos y más técnicos. Y tengo la data para poder absolver este pequeño inconveniente. De 98.000 al 2024, quienes podían apuntar a una aplicación de la utilización de los gritos electrónicos son cerca de 2.300 solamente por el delito de omisión a la asistencia familiar. Es decir, ya 2.300 podían salir implementándose evidentemente los gritos electrónicos, pero no lo iban a hacer por estos 3 criterios que ya les comenté previamente. Entonces, si a nivel penitenciario existe esta problemática, ¿cómo un candidato va a decir: yo me voy a encargar de ponerle los grilletes electrónicos a los que se encuentran en una calidad migratoria irregular? Primer punto: si existía la problemática de las comunicaciones y del rastreo en los penales, que son lugares muy puntuales, ¿ustedes se imaginan de la problemática a nivel nacional de poder rastrear a determinadas personas? 1. 2. La cantidad de grilletes electrónicos que se tendrían que comprar, y de eso lo disgrego. Dice el alcalde, el exalcalde, que quienes los pagarían serían las personas a quienes se les instalen los grilletes electrónicos. Esos grilletes electrónicos tienen un costo de, si mal no me recuerdo, 700 soles, 600 soles. ¿Ustedes creen que esas personas los pueden tener? El Estado sacó también una normativa que subvencionaba para los internos eso, y no se aplicó. Y tercero, ¿quién se va a encargar de vigilar a todas las personas que tú les instales el grillete electrónico? ¿Quién? Si no hay, no hay cámaras. Hay cámaras fallidas. No hay un órgano creado para eso. ¿A quién le vas a delegar esa responsabilidad? ¿A los serenazgos? ¿A los encargados de seguridad? ¿Vas a crear un órgano? Todas esas ideas, en la realidad, no se va a concretar. Y va a quedar como el tren famoso que yo considero que él, sabiendo que esto no se iba a implementar, igual lo adquirió, lo trajo a Perú, con la finalidad de decir: ese no es mi perro muerto, ese es tú muerto. Tú tienes la responsabilidad. Tu gobierno, yo hice todo lo posible. Y obviamente su política y su bandera es: yo hice todo, todo está en la mano del gobierno ineficiente. Seamos conscientes que evidentemente lo hizo con una finalidad. Y esto es igual. Va a comprar, imaginemos que le diga así: compro 50.000 grilletes electrónicos. No hay el sistema, no hay el personal que va a vigilar, no hay nada de logística. Va a quedar igual que los trenes, un elefante blanco. Va a quedar los grilletes electrónicos almacenados en una entidad del gobierno sin utilizarse. Porque para todo eso evidentemente se necesita contratar a un órgano, se necesita que se realicen contratos con diversas entidades. Pero bueno, tenía apuntado... ok. En el 2023-2026, Rafael López Aliaga
para ganar la alcaldía, evidentemente emitió, creó, elaboró un plan de gobierno de la Municipalidad de Lima. Y el plan de gobierno 2023-2026 establecía, porque me lo tuve que leer para revisar si existía algo respecto a estos grilletes electrónicos, 14 puntos para implementar la seguridad. Y en estos 14 puntos, en ninguno se habla de los grilletes electrónicos. En ninguno. Y no es que sea una problemática que se ha descubierto recién en el 2025. Y aquí podemos ser un poco más objetivos. ¿Cuándo nace esta idea de Rafael López Aliaga? A partir que el candidato Kast de Chile propone expulsar a todos los extranjeros que están en calidad irregular de Chile. Y les da un ultimátum. Y se genera esta crisis fronteriza / migratoria, en el cual evidentemente las voces políticas van a ganar y va a vencer el que diga chao a los extranjeros. El chauvinismo es su máxima expresión. Y como no tiene otras ideas, las dispara y dice grilletes electrónicos sin base. Evidentemente es un oportunismo, evidentemente no ha analizado técnicamente la propuesta y evidentemente colinda con muchos derechos fundamentales. Porque la instalación de los grilletes electrónicos ya ha tenido determinada problemática constitucional, no solamente en el Perú, en general, porque en algunos autores, algunas sentencias refieren que la instalación de los grilletes electrónicos vulnera la dignidad de las personas, como también su libertad. Entonces, esa problemática probablemente no la está viendo el candidato, como tampoco está viendo el ámbito técnico que ya les mencioné. Pero lo peor aún es que, y también en su momento escribí sobre esto, el Tribunal Constitucional estableció a través de la sentencia 5436 del 2014, estableció que tenía que luchar y se tenía que enfrentar esta sobrepoblación penitenciaria. Y para eso se había dispuesto la eliminación o la clausura de 5 penales. Y le ordenaba al gobierno que se implemente una política penitenciaria, que se implemente una política de disminución de la sobrepoblación penitenciaria. Evidentemente, ¿qué hizo Dina con su excelente ministro, excelente, evidentemente, en comillas, ministro Santibáñez? Vamos a abrir el frontón, como si ese fuera el salvavidas, la solución a la disminución del hacinamiento. Y Rafael López Aliaga peca y dice que va a luchar contra la migración irregular instalando grilletes electrónicos a las personas. Ya de por sí es una idea que no tiene sustento técnico, que no tiene cómo ejecutarlo y que probablemente solo sea parte de su oportunismo clásico. Pero bueno, solamente quería analizar esta propuesta política sin evidentemente
mirar la corriente ideológica. Mi postura y mi análisis no va a ir en torno a la ideología, va a ir siempre en torno a la propuesta que están haciendo los candidatos. Mañana más tarde, el candidato de izquierda que esté con propuestas buenas, inteligentes y novedosas, se analizará, se dirá que es buena, se dirá que es mala. El de derecha, como Rafael López Aliaga, se dirá que es mala. Si tiene otra propuesta buena, se dirá que es buena. Pero mi análisis no girará en torno hacia el aspecto ideológico, sino estrictamente hacia el aspecto técnico. Y como les decía al inicio, será un fact check. Y será un momento para que se destruya esos mitos y poder tomar la mejor decisión. Y no solamente con cara a las elecciones, sino también analizar y cuestionar jurídicamente algunas propuestas. Y el debate siempre es positivo, porque evidentemente de ahí se genera una propuesta mejor. Entonces eso, discúlpenme por haberme excedido en los tiempos, pero esa era un poco la idea que tenía respecto a esta propuesta política del exalcalde, siempre me confundo. Bueno, él prometió quedarse. Hasta un próximo video.